el área esa equivale a esta sección. Entonces, la verdadera solución es todo esto pintado de violeta o de azul. La solución es una solución difusa. Es considerar, y ahí viene la ponderación, que todas estas cosas que se cumplen me están diciendo qué debería yo hacer. Pero como me lo dicen con distinto grado de pertenencia y dando salidas diferentes, tengo que terminar de decidir un único valor de apertura de la válvula. ¿Cómo lo hace? Saca el centro de gravedad del área que ha quedado como lógica difusa. Y entonces, a entradas analógicas definidas y variables continuamente, genera una salida analógica también que tiene la posibilidad de variar en forma continua. Yo termino abriendo esta válvula con una señal 4 a 20 mA. Pero el manejo que hay entre estas entradas y estas salidas es esas reglas difusas if-then. Por eso se llama lógica difusa, porque lo que está decidiendo no es ni que abra o cierre, que eso sería lo que haría una salida discreta, ni hay un algoritmo PID. Hay un montón de consideraciones que se van, digamos, tomando en función de esas reglas if-then, que en la medida que tengan una mejor definición del operario que las programa, va a generar mejor salida. El ejemplo que ustedes tienen en el apunte es este otro, que yo lo armé acá. Esta grúa de puerto. Y tenía, si ustedes tienen el apunte por ahí, pueden ver una función para las distancias, mide 5 distancias. 0 es exactamente cuando está posicionado en el lugar de la descarga del barco. Excedido, porque se pasó. Acá estamos hablando de la posición del bulto que quiero descargar. Cerca, llegando, digamos, media distancia y lejos. Y en el ángulo 0, que es cuando está vertical, negativo pequeño o positivo pequeño, es decir, cuando está apenas balanceado, negativo grande o positivo grande cuando está muy balanceado. Y otra vez estas reglas yo las voy armando de acuerdo a lo que mi experiencia también me dice. La potencia es acelerar el motor, nada, potencia media, positiva o negativa, es decir, en un sentido o en el otro, y positiva máxima en un sentido o en el otro. Cuando vamos a las reglas if-then, yo acá repetí las 8 reglas if-then que tienen en el apunte. Bueno, desde acá pueden agregar reglas, por ejemplo, agrego una regla para que vean qué fácil que es. Si está excedido, le puedo decir que si no está excedido y la posición es positivo o pequeño, entonces 0. Y ahí se generó la regla. Y después la puedo borrar con esto y vuelvo a tener lo que tenía. Bueno, cuando veo la solución, es otra vez una solución absolutamente lineal. Tengo la posibilidad de tener salidas muy diferentes en determinada combinación de posición y ángulo. Y fíjense la posibilidad de manejar salidas no lineales que tengo. Esto no lo puedo hacer con un control PID. Y cuando vemos las reglas, también tengo una medición de distancia, una medición de ángulo, y fíjense cómo va cambiando la salida, porque dependiendo de las condiciones que se cumplen, se van pintando diferentes salidas, que son aquellas que cumplen las reglas, y el área también va cambiando su centro de gravedad. Bueno,
Esto es lo que se llama lógica difusa. Esta lógica difusa se utiliza bastante, por ejemplo, en el frenado de los trenes de alta velocidad, se utiliza también en el autofocus de las máquinas automáticas. En control de procesos no está tan definido, pero sí, por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando entrábamos en alguno que se acuerda del laboratorio, al menú del PID, del laboratorio 2, había una opción que hablaba de lógica difusa. ¿Por qué? Porque esa lógica difusa permite ajustar el algoritmo PID. Es decir, es una función que tiene ese controlador para definir ¿qué? Para definir el ajuste PID. En definitiva, su función es optimizar los valores PID para ese proceso. Para una máquina, por ejemplo, que hace etiquetas, donde al principio cuando tienen el rollo grande, ¿no es cierto?, el completo, y va empezando a imprimir, se va gastando obviamente y va variando la tensión en lo que es el sistema. Y también va variando la velocidad. La velocidad. Pero eso lo maneja también el variador de frecuencia. Pero probablemente el manejo inteligente del variador de frecuencia venga de una lógica difusa. Claro, lo que quieren mantener ahí es la velocidad lineal de la cinta de impresión. Y las tensiones en los rodillos principio y fin. Porque cuando varían o cuando a veces igualan las tensiones, justamente el problema que están teniendo unas máquinas, se igualan las tensiones y a un cierto punto se corta el papel por la velocidad y demás. Claro. O se arruga, o si empieza a aflojarse demasiado, se te empieza a arrugar. Bueno, en realidad ese apunte describe muchísimo todas estas reglas. Yo prefiero explicárselos mostrándoselo acá, que les va a clarificar, porque si ustedes miran en el apunte, después de mostrarle las 8 reglas, les va a decir que a determinados valores, que son los que alguna vez estuvieron dibujados acá, pero ya los cambié tantas veces que no me acuerdo cuál eran, las reglas que se cumplían eran 3. Bueno, porque lo que estaba pasando en esas condiciones es esto que yo les mostré. Cuando uno posiciona la medición de posición y la medición de ángulo en dos valores fijos, hay determinadas reglas que se van a cumplir, otras que no, y en relación a las reglas if-then habrá una cantidad de reglas que se cumplen. A partir de eso genero cuál de las reglas tiene más o menos peso. La que tiene más peso dentro de la misma salida es la que comanda o es la que suma en esa ponderación, y de toda el área difusa, que es la solución real que da el controlador, sacando el centro de gravedad, saco un único valor de salida. Vamos a poner. Bueno, esto es U. Yo les muestro el apunte para que vean. El apunte es esto. ¿Ven? Esas gráficas son las que yo repetí en MATLAB. Estas reglas if-then que están acá copiadas son las que yo también repetí. Y después saca el centro de gravedad de la solución que se cumplía. Lo que vamos a ver ahora es control de relación. Le voy a mostrar primero acá. ¿Se acuerdan de este programita que ya habíamos visto en los primeros ejemplos que eran estos? Acá hay también un control en cascada, un control de relación, un sistema multivariable, como este sistema multivariable es el que nosotros hemos hecho en el laboratorio, y una columna de destilación. Esta relación aire-combustible, o sea, este lazo es un lazo de relación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes controlan la temperatura de un horno, si la temperatura baja o sube, el controlador ¿qué hace? ¿Qué hace el controlador? Si la temperatura del horno sube,
y quema menos combustible para bajar la Sí, era temperatura. la válvula de apertura. Pero a la vez hay una relación aire-combustible que se debe mantener. Entonces, a la vez que yo disminuya la cantidad de combustible, debo también disminuir la cantidad de aire. Entonces, asociado a un lazo realimentado como el que hemos venido viendo hasta ahora, acá también hay un lazo de relación o de razón. Eso lo pueden ver de Smith y Corripio. Creo que en Smith y Corripio le llaman razón. Nosotros en general le llamamos relación, pero es lo mismo. Cuando cerramos este controlador y lo ponemos en modo PID, fíjense que automáticamente aparece el control de relación. Supongamos que cambiamos el set point, queremos que el horno baje su temperatura a 200 grados. Genero un cambio de la temperatura, o sea, perdón, que me parece que acá esto pasa muchas veces. Cuando uno ve que no cambia nada, es porque acá cambia. Si la ganancia proporcional es cero, ¿qué pasa? El factor común no saca nada. Entonces, cuando vean que eso no les funciona, es porque a veces se vuelve a hacer igual. Entonces, fíjense cómo va ajustando simultáneamente el set point del aire también. En esta otra línea amarilla es cómo va ajustando hay un valor de la relación, del set point de relación que fijo. Yo establezco esa condición. O sea, yo quiero que la relación aire-combustible sea, en este caso, ¿cuál es? 10. Acá está, ¿ven? Relación aire-combustible, quiero que sea 10,8. Entonces, cuando la temperatura, el set point baja, yo quiero que baje la temperatura del horno, va a disminuir el combustible, pero simultáneamente va a ir generando un set point para el aire de tal forma que mantenga esa relación de 10,8, que es esta otra línea amarilla variable que aparece acá, que va siguiendo, fíjense, al caudal de combustible. ¿Me siguen? Entonces, en función de eso, es cómo va variando el caudal de aire. Cada vez que yo genere un cambio de set point, perturbación, ahora le vamos. Fíjense que simultáneamente que cambia el combustible, también va a cambiar el set point para el aire. Hagamos ahora una perturbación en vez de... Apareció una perturbación, el set point no cambió, pero apareció un error y fíjense cómo fueron cambiando simultáneamente el aire y el combustible. ¿Entienden el significado del control de razón o de relación? Bueno, para lograr esto hay varias formas de diseñar lazos de control. ¿Cuál sería una forma de lograr mantener la relación entre dos corrientes? Sí, en este tanque a mí me interesa mantener una determinada relación entre A y B.
por ejemplo, un diluyente y un determinado compuesto que tiene una concentración que yo necesito mantener, o sea, mi variable o mi valor deseado es mantener una determinada relación entre las corrientes A y B. Una forma de control básica y es controlar A, controlar B y tener, acá, set point fijos de A y de B que mantengan la relación. Es decir, si yo quiero que B sea el doble de A y A vale 2, a este le pongo 4. Pero ¿qué pasa? Si quiero cambiar el set point o la relación, tengo que ir a ajustar los set point de los dos controladores. ¿Cuál es la ventaja? Las dos corrientes quedan controladas. Esta nomenclatura, ¿se entiende? Porque cuando rindan el final, pedimos que lo dibujen bien. Primero, este símbolo, ¿qué es? ¿Placa orificio? Placa orificio. Placa orificio, válvula de control porque tiene el sombrerito. Cuando es manual tiene solo una rayita. Transmisor de caudal. Sí, en realidad, esto sería nuestra celda de presión diferencial que tenemos asociada a la placa orificio. Antes se ponía un símbolo con FE que identificaba el elemento primario, pero ahora normalmente ya se pone el transmisor como instrumento sensor transmisor. Entonces aparece un transmisor, esto es el extractor de raíz cuadrada que le pone con la letra Y, que es un comodín. Siempre que ustedes vean esa Y, en algún lado tienen que especificar cuál es la función que está cumpliendo, porque es para aquellas funciones que dentro de la norma no tienen una letra propia. Entonces, como acá estamos midiendo caudal a través de delta P, se supone que este sensor transmisor nos está enviando presión, lo que pasaba en el laboratorio. Para que la señal que llegue a nuestro controlador, que quiere controlar caudal, sea caudal, hay que extraer la raíz cuadrada. Hoy esto es un solo instrumento. Los transmisores inteligentes, ¿se acuerdan que yo les mostré? Que entrando al transmisor, al cabezal, yo puedo configurarle todas estas funciones que acá está describiendo como un poco separadas. Pero esto es más didáctico que real, digamos. Es importante acordarse que si el sensor es un sensor de presión, para transformarlo en caudal le tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces tengo mi sensor, controlador, que acá no está dibujado, pero tendrá su set point, y elemento de acción final. Para la otra corriente, transmisor, controlador, elemento de acción final. Esta es una configuración. Hay otra configuración que es esta, que ¿qué es lo que hace? Hay una corriente A la cual la estoy midiendo. Entonces fíjense que acá el mítico Ripio ha mostrado que al ser un transmisor de presión, lo que yo estoy midiendo es el caudal al cuadrado, porque todavía no le saqué la raíz cuadrada, es el delta P. Le saco la raíz cuadrada y el valor que tengo acá es el valor de caudal de A medido. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Un solo controlador y una sola válvula. Vuelvo para atrás. Acá tenía 2 controladores y 2 válvulas. Esta otra configuración tiene menor instrumentación, es más barata. Pero ¿cuál es la desventaja? Esta corriente la llama el mítico Ripio corriente salvaje. ¿Por qué? Porque no está controlada. Entonces, lo único que estoy haciendo acá es ajustando el lazo de control de B para que se adecue siempre a la relación con A, pero A no queda controlado. Esto lo puedo hacer solo si la corriente A, aguas arriba, en otra parte del proceso, tiene un cierto control. Porque si no, ¿cuál es el riesgo? Si A creciera, y B la va a seguir, va a crecer. Ahora, ¿qué tanque voy a tener aguas abajo
para que soporte dos caudales que van a venir manteniendo su relación, pero con un caudal total descontrolado. Entonces, por eso es importante que en esta lógica, esta corriente A sea medianamente controlada. Pero, ¿cuál es la idea de esto? Estoy midiendo la corriente A, esta estación de relación está estableciendo un set point que es cuál debería ser el caudal de B requerido para A. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este operacional? Ha buscado a partir de la relación, si la relación es A sobre B, bueno, el valor de B es A sobre R. Va a establecer como set point al controlador un valor de B variable. Variable en función de la relación que establecí y del caudal de A. ¿Me siguen?